Bueno, bienvenidos a otra sesión del curso sobre la filosofía política de Bernard Williams. Hoy hablaremos de esta concepción cuya denominación es el liberalismo del miedo. Esta es una denominación que no se inventa Bernard Williams, sino una filósofa política de origen letón o lituano, no recuerdo, se llama Judith Shklar, pero que Williams simpatiza con esa noción e intenta desarrollar alguna de las ideas en este capítulo también titulado El liberalismo del miedo de Judith Shklar, ¿no? Y el juego es básicamente siempre el mismo. Lo que intenta discutir Williams es el liberalismo tal y como lo conciben los moralistas políticos como Rawls y Dworkin. Y aquí, es decir, él siempre busca como esta contraposición, ¿no? Entre una manera de concebir el liberalismo de forma realista y una manera de concebir el liberalismo de forma moralista. Y la estrategia que sigue en este capítulo es preguntarse acerca de cuál es el público. Cuál es el público del liberalismo moralista y cuál es el público del liberalismo realista. Lo cual, digamos, para abordar esta cuestión, lo que hace Williams es empezar de una más general, ¿no? Que es cuál es el público, cuál es el lector al cual está dirigida la filosofía política, ¿no? ¿Quién supone el autor que necesita conocer esa filosofía política y por qué razones, ¿no? La audiencia que tiene una obra de filosofía política es compleja, de un modo que es muy relevante, dice Williams, para un entendimiento de lo que la filosofía política podría y no podría lograr. Es decir, además de la ya típica contraposición entre el liberalismo realista y el liberalismo del miedo, lo que busca sostener aquí Williams una vez más es disputar la propia concepción de la filosofía política que tienen los moralistas políticos, ¿no? Entonces, aborda ya directamente el liberalismo del miedo, que cumple esta doble función, ¿no? Le da una concepción realista de la filosofía política y le da una concepción realista también del liberalismo político, ¿no? El liberalismo del miedo, es, como dije ya, mencioné una invención de Judith Shklar, que es esta filósofa que murió bastante joven, desafortunadamente, letona o lituana, diría que letona, que nació a principios del siglo XX, entonces básicamente vivió de más o menos cerca, bastante cerca de hecho, todas las grandes atrocidades de la primera mitad del siglo XX en Europa y singularmente en Europa del Este, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea básica alrededor de la cual gira el liberalismo del miedo de Judith Shklar? La idea es cuál es la unidad básica de la política, ¿no? ¿Cuál es el elemento central, el elemento principal, el elemento, no sé si definitorio, pero sí claramente central, nuclear de la política, ¿no? Entonces, Shklar descarta una serie de posibilidades, descarta que la unidad básica de la política sean las personas discursivas y reflexivas. Con este rechazo rechaza el liberalismo kantiano y neokantiano. Rechaza también que la unidad básica de la política sea la dialéctica amigo-enemigo, con lo cual se rechaza también la concepción de la política que tenía Carl Schmitt, del que ya hablamos en alguna sesión anterior. Rechaza también que las unidades básicas de la política sean ciudadanos o soldados patrióticos o patriotas, con lo cual rechaza una concepción comunitarista, nacionalista, incluso militarista de las unidades básicas de la política y por lo tanto de la política. Rechaza también que la unidad básica de la política sea lo que ella llamaba los litigantes energéticos, ¿no? La idea esta de que tenemos una serie de derechos naturales y entonces los políticos son abogados que luchan por defender nuestros derechos naturales, ¿no? Esta es una manera de rechazar el liberalismo político tal y como lo concebían algunos naturalistas, ¿no? Pensando sobre todo en algunos
ilustrados franceses o en algunos ilustrados, neoilustrados estadounidenses. Sklar cree que la relación política fundamental, que las unidades básicas de la política son los débiles y los poderosos. Cree que la relación política fundamental no es la de amigo-enemigo, no la de nuevo Schmitt, sino la de poderoso y débil. Las relaciones de poder son el material del cual está hecho la política. Entonces, el liberalismo del miedo es una forma de liberalismo, lo cual quiere decir que cree que las instituciones públicas, las instituciones políticas deben proteger la libertad de las personas, y entonces la pregunta se traslada al ámbito de qué libertad debe ser la que protejan las personas. Entonces, la libertad que el liberalismo del miedo quiere garantizar es la libertad del débil frente al abuso y la intimidación del poder. Esto se sigue de la idea según la cual la unidad básica de la política, la relación política fundamental, es la de débil-poderoso. Entonces, lo que deberían hacer las instituciones políticas es proteger al débil frente al poderoso, frente a la capacidad de coaccionar, frente a la capacidad de doblegar voluntades que tiene el poderoso. El poderoso puede ser, esto lo veremos dentro de unos minutos, el poderoso puede ser el Estado, pero también puede no ser el Estado. Le interesará sobre todo a Sklar, en este caso, el Estado. Entonces, Sklar ve el liberalismo como un escudo contra las élites, ¿no? Singularmente, como ya insinué hace un segundo, contra las élites gubernamentales, ¿no? Porque hay una suposición históricamente justificada según la cual algunos agentes del gobierno, algunos, porque además suelen ser hombres, evidentemente, hombres con poder gubernamental, con poder institucional, se comportarán sin obedecer ley alguna y brutalmente a escala pequeña o grande la mayor parte del tiempo, a menos que se les impida hacerlo. Ese a menos que se les impida hacerlo es la gran antorcha, digamos, que quiere encender el liberalismo del miedo. Entonces, hay algunas similitudes entre la manera de concebir el liberalismo político de Sklar y las que tienen otros autores como Isaiah Berlin o John Gray, o desde luego Bernard Williams, ¿no? Williams, por ejemplo, dice que a pesar de que se parece a la manera en que Isaiah Berlin concebía el liberalismo político, para Isaiah Berlin ponía mucho énfasis en la idea del pluralismo moral, ¿no? Que necesitábamos proteger el pluralismo existente en las sociedades, limitando el poder institucional, ¿no? El poder de homogeneizar, el poder de uniformar a las sociedades desde el punto de vista moral, ¿no? Sklar pone menos énfasis en esto y le interesa más, pone más énfasis en la idea de las relaciones de poder. Yo creo que se puede decir que básicamente Sklar era una realista política, como lo es Bernard Williams, o si no era una realista política, por lo menos sí se puede decir que rechazaba, como lo hacía Williams, la manera de concebir el liberalismo político con arreglo a algunas formas de moralismo, ¿no? Ella creía que la tarea primaria de una autoridad política no era resolver cuestiones estrictamente morales, sino protegernos del poder, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel del miedo en todo esto? Bueno, volveré sobre esto al final, pero la idea básica es que las instituciones políticas, la primera misión de las instituciones políticas es acabar con el miedo, es decir, poner obstáculos, poner diques contra aquello que nos genera miedo. Y aquello que nos genera miedo, si estamos en la posición del débil, es la actuación del poderoso. Yo leo esto en los siguientes términos. Sklar cree que el poder
desmesurado es intrínsecamente malo, es intrínsecamente peligroso, es intrínsecamente siniestro. Entonces lo que hay que hacer es trocear el poder. No importa quién tenga ese poder, este es el punto de Shklar. No importa quién tenga ese poder, no importa si son de los míos o no son de los míos. El exceso de poder por sí mismo es siniestro, tiende a la hipertrofia y tiende a abusar y a dominar al débil. Entonces lo que tienen que hacer las instituciones políticas es trocear ese poder, hacerlo en varios pedazos de manera tal que aquello que es intrínseca o inherentemente siniestro deje de serlo porque ya no existe, que es ese poder descomunal, ¿no? Esto no garantiza un montón de cosas, no garantiza derechos individuales, no garantiza un montón de cosas, pero sí garantiza, la idea básica es que se pone alguna barrera frente al poderoso en relación con el más débil. Esto implica, como dije, que Shklar rechazaba el liberalismo moralista, ¿no? Y el liberalismo moralista, una manera distinta de llamarlo, que es la manera en que lo llaman Williams, reconstruyendo Shklar, es el liberalismo del desarrollo personal, ¿no? Y aquí cito directamente del libro. La moralidad y el conocimiento se pueden desarrollar solo en una sociedad libre y abierta. Hay incluso razón para esperar que las instituciones de aprendizaje finalmente reemplacen a la política y al gobierno, ¿no? Lo que parece estar diciendo aquí Shklar es que hay que generar las condiciones para que se pueda dar este desarrollo moral y este desarrollo cognitivo, ¿no? Fíjense que al final del día Shklar es una liberal bastante clásica, en el sentido de que cree que es en la sociedad libre y abierta en la que se dan esas condiciones, ¿no? Y por otro lado que hay que derrocar a las tiranías, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, la estación final del liberalismo político es esta sociedad abierta, etcétera, etcétera. Lo que pasa, dice Shklar, es que no se puede esperar, hay buenas razones históricas para no esperar que en el tránsito que va de la tiranía a esta sociedad abierta sea un tránsito directo, ¿no? Hay una etapa intermedia entre la tiranía y esta sociedad abierta, como exquisita, digámoslo así. Hay una etapa en medio, ¿no? La etapa que hay en medio es a la que intenta responder el liberalismo del bien, que es la idea de que la autoridad política tiene que satisfacer esta condición de trocear el poder, ¿no? Luego volveré sobre esto. El punto interesante aquí, en esta breve presentación del liberalismo de Shklar, luego iremos con Williams, es que Shklar tiene conciencia histórica, ¿no? A diferencia de muchos de los liberales moralistas que no tienen conciencia histórica o no tienen tan acentuada la conciencia histórica, Shklar es muy consciente de las atrocidades de la primera mitad del siglo XX en Europa, las dos guerras mundiales, el Holocausto, el Gulag, etcétera, etcétera. Pensaba que el liberalismo debía ser una respuesta a esas condiciones infames que se dieron, sobre todo en Europa. Creía que debía ser una respuesta a esas condiciones infames. Esto quiere decir que el liberalismo, y sobre esto volverá más tarde Williams, no era un descubrimiento filosófico, no era un descubrimiento teórico, no era un descubrimiento intelectual, sino que era un descubrimiento histórico y político, ¿no? Esa era la naturaleza del liberalismo. Del liberalismo entendido como aquella respuesta a la primera cuestión política, para regresar a Hobbes, ¿no? Entonces, y aquí es donde entra Williams,
Williams creía que para dirimir qué es el liberalismo del miedo, era necesario primero dirimir a quién está dirigida la idea de Shklar. Aclarar a quién estaba dirigida la idea, la propuesta de Shklar, era una manera, según Williams, de aclarar qué era exactamente el liberalismo del miedo y en qué sentido se diferenciaba del liberalismo moralista. Esto implica preguntarse acerca de para quién se hace la filosofía política, ¿no? A qué público, a qué lectores está dirigida la filosofía política, ¿no? Cuando los filósofos políticos escriben, ¿quiénes esperan, quiénes creen, quiénes desean que les van a leer? Y Williams dice que se puede hacer una analogía con la novela, ¿no? En la cual se suele distinguir entre autor y narrador, ¿no? Williams imagina que hay un análogo en segunda persona de la distinción entre autor y narrador. El análogo de segunda persona para el autor abarca a las personas que realmente se espera que lean el texto, es decir, la audiencia, ¿no? Cuando escribo un ensayo, o cuando un filósofo político escribe un ensayo, tiene en mente a una determinada audiencia. Esa es la persona el conjunto de personas que yo espero que lean el texto. El análogo de segunda persona del narrador, que es la persona a la que se pretende abordar, es lo que en la traducción al español del Fondo de Cultura, no estoy muy seguro que sea una traducción muy afortunada, pero en todo caso es la que hay, es el escucha. Entonces tenemos por un lado la audiencia, que es las personas que yo creo que van a leer el texto, y por otro lado está el escucha. El escucha es no solo la persona que me va a escuchar, sino la persona con la cual yo estoy dirigiendo. La persona que yo espero que haga algo porque me lee. Hay diferentes tipos de escucha en las obras de filosofía política, ¿no? El clásico, digamos, en filosofía política occidental, digamos, es lo que Maquiavelo llamaba el príncipe, ¿no? Que nosotros le decimos cómo debe conducirse, qué debe hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Otro es la ciudadanía preocupada, ¿no? Algo así como la élite política, donde la élite política no es... La élite política, digamos, es el príncipe, pero además hay otro tipo de élite política que es aquella ciudadanía, aquellas personas que están interesadas en política, aquellas personas que están preocupadas por la política, aquellas personas que leen y que están comprometidas en algún nivel, puede ser estrictamente práctico, puede ser teórico, con la política, ¿no? A veces la audiencia y el escucha, es decir, el análogo en segunda persona del narrador y el análogo en segunda persona el análogo en segunda persona del autor, que sería la audiencia, y el análogo en segunda persona del narrador, que sería el escucha, coinciden, se sobreponen, ¿no? Porque el texto está de modo explícito dirigido precisamente a las personas que puede esperarse que lo lean, ¿no? El escucha del príncipe de Maquiavelo es un príncipe, pero la audiencia real son las personas que Maquiavelo pensó que podían ser instruidas en la naturaleza de la política y sus relaciones con la virtud. Estoy leyendo a Williams, leyendo un texto que dice aquellas cosas acerca de los príncipes, de manera que pretende proveer instrucciones a un príncipe. Entonces, a veces se sobrepone el escucha y la audiencia, como en el caso del príncipe de Maquiavelo. ¿Cuál es la audiencia de la teoría de la justicia de Rawls, ¿no? Bueno, la audiencia de Rawls es una ciudadanía preocupada y bien predispuesta, dice Williams, de un Estado pluralista moderno, ¿no? Entonces emerge una cuestión, que es la de
¿por qué debería esa audiencia interesarse en un texto dirigido a ese tipo de escucha, ¿no? Y aquí Williams creo que tiene un momento genial y maravilloso cuando dice que los escuchas de Rawls son los egos kantianos de la audiencia. En el sentido, algo así como que Rawls se dirige a una audiencia más amplia, y los escuchas de la teoría de la justicia son los egos kantianos de los miembros de esa audiencia. Es decir, Rawls escribe para gente como yo o como ustedes, que les interesa la filosofía política. Estas personas somos la audiencia de la teoría de la justicia. ¿Y cuáles son los escuchas? ¿Cuál es la escucha de la teoría de la justicia? Y lo que dice Rawls, lo que dice Williams, en un golpe de genialidad, es el kantiano que llevamos dentro. Cada uno de nosotros llevamos a un kantiano, que es el ego kantiano, como lo dice Williams, y que somos la escucha. Esto creo que es una maravilla como descripción de quién es la escucha de Rawls. Tiene algo de maldad contra Rawls y no estoy seguro que Rawls aceptara algo así, ¿no? Bueno, entonces aquí también, en un sentido, también coincidirían, como en el caso del príncipe Maquiavelo, la audiencia y la escucha, de manera más, con esta imagen tan linda del el yo kantiano que cada uno de nosotros llevamos dentro. Pero básicamente también coincidiría. Bueno, Williams cree que en general los textos de filosofía política están dirigidos al público, en general, ¿no? Lo que motiva en general al filósofo político es la difusión de ideas, ¿no? Esta es como la audiencia pretendida. Pero en general, ¿no? Queremos quién puede, en quién estamos pensando cuando el filósofo político escribe un ensayo o un artículo o un libro, es el público en general, difundir las ideas tanto como se pueda, ¿no? Esta es la audiencia pretendida. Sin embargo, la escucha no es el público en general. Hay interlocutores que interesan particularmente a los filósofos políticos, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos que si nos lee una determinada persona que tenga poder, podrá poner en práctica lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, por un lado tenemos a la audiencia en general, que hace acopio de nuestras ideas, gente más o menos interesada en filosofía política, en la vida política en general, y luego tenemos a el escucha, que es ese interlocutor que tiene cierto poder y que puede poner en práctica esas ideas, ¿no? Un ejemplo clarísimo pone Williams es el de Ronald Dworkin. Ronald Dworkin era un filósofo del derecho, murió en 2014, si no me equivoco, estadounidense, extremadamente influyente, que tenía toda una teoría acerca de la argumentación y la interpretación constitucional, en el sentido de que creía que todos los valores que contienen las constituciones contemporáneas, al menos las constituciones contemporáneas occidentales, pueden ser objeto de una interpretación armónica, ¿no? De manera tal que obtengamos una única respuesta posible para cada caso que se le presente a una Suprema Corte o a una Corte Constitucional, en que no se sacrifique nada que esté dentro de la Constitución y que tenga valor, ¿no? Entonces, Dworkin, cuando escribía sus libros, escribió mucho a lo largo de su vida, murió además mayor, entonces tiene una ingente producción. La audiencia de Dworkin era pues, cualquier persona más o menos interesada en filosofía política, filosofía del derecho, teoría del Estado, derecho constitucional, por ponerlo así, ¿no? No estrictamente profesores, aunque bueno, pues, probablemente usaba un lenguaje lo suficientemente arduo
para que solo interesara como a las clases académicas, por decirlo de alguna manera. Pero en principio cualquier persona interesada en política debería formar parte de la audiencia de los libros de Dworkin. La escucha de Dworkin, el escucha o la escucha de Dworkin, era alguien mucho más específico. Eran los ministros de la Suprema Corte gringa, o como Dworkin influyó en Latinoamérica bastante y en algunos lugares de Europa también bastante, pues los ministros de las, o jueces de las Supremas Cortes o Cortes Constitucionales, ¿no? Ahí Dworkin busca persuadir al escucha de que existe una interpretación armónica de los valores constitucionales y que le conviene ponerla en práctica, ¿no? Entonces, la escucha de Dworkin es unas personas, una élite que detenta una gran cantidad e intensidad de poder, ¿no? La audiencia es mucho más amplia, el escucha es alguien mucho más específico, mucho más poderoso y que puede hacer una diferencia práctica mucho más grande. Esto no se reduce, digamos, solo a Dworkin, ¿no? Y esto le hace pensar a Williams que algunos filósofos políticos piensan en una audiencia que coincida con los escuchas poderosos, ¿no? Y si este fuera el caso, se confirmaría, y aquí cito directamente a Williams, que es típico de tal filosofía política considerar que el otro no está ahí, que el otro simplemente no existe, ¿no? Esto habla de la manera, no tanto de concebir el liberalismo, como de la manera de concebir la filosofía política que tienen algunos liberales políticos, no solo liberales, por supuesto otras concepciones antiliberales probablemente lo tienen de manera más exagerada aún. Pero lo que denota es que la política, o la filosofía política, no es concebida como algo que involucre la rivalidad o la contraposición de ideas políticas. ¿Por qué? Porque se dirigen únicamente a aquellos escuchas que pueden poner en práctica lo que ellos creen, lo que esos filósofos políticos creen que es la concepción correcta o justa de la política. Y esto, insinúa Williams, es una manera de ignorar que existen otros, ¿no? Que existe ese otro político. Si existiera ese otro político, el escucha potencial del filósofo político no sería solo esa élite extremadamente empoderada, sino que sería muchísimo más amplio, porque estaría considerando al otro político, al que no piensa como él. El filósofo político que tiene como escucha a la Corte Constitucional o a las élites de un determinado partido político, lo que quiere es, lo que hace de manera implícita es ignorar la existencia del otro político, ¿no? Y lo cierto es que la razón de ignorar la alteridad política no se debe, o al menos no se debe solo, a que se supone que el escucha es poderoso. El problema es que la filosofía política trata de ideales, de virtudes, de derechos naturales, dirigido a un escucha que sería lo suficientemente poderoso como para poner en práctica lo que se prescribe. Si lo que busca el filósofo político es desarrollar teorías, desarrollar concepciones de un ideal político, entonces el otro político pasa a ser irrelevante, porque, bueno, yo estoy persiguiendo un ideal. Entonces no me importa que otras personas tengan concepciones políticas de distintas de la de mi ideal, porque lo que yo quiero hacer es desarrollar ese ideal político. El problema, dice Williams, es que no hay ninguna audiencia en el mundo que se halle en esa situación, ¿no? en la situación de poner en práctica ese ideal, ni siquiera una Suprema Corte. ¿Qué ocurre con el liberalismo del miedo? Y aquí es donde viene la defensa de Williams del liberalismo del miedo. El liberalismo del miedo tiene como escucha
a cualquiera de los escuchas tradicionales. Judith Shklar se dirige a el príncipe, a los ciudadanos, a los padres fundadores de la patria, a las supremas cortes, etcétera, etcétera. Y de hecho no hay ninguna razón por la cual debería pensarse que el liberalismo del miedo no se dirige a un escucha concebido como alguien poderoso. Pero tiene la virtud, dirá Williams, de que no desplaza la política. Es decir, sirve, el liberalismo del miedo recuerda, tiene como una suerte de reminder, ¿no? Para el escucha de la existencia de la política, ¿no? Le dice a las personas que son poderosas: miren, ustedes deben saber que esto no va solo sobre el ideal que usted quiere prescribir. Esto va sobre relaciones de poder, va sobre asimetrías de poder. Tomen en consideración, tengan en cuenta su posición de poder y sepan que existe un otro, que existe el otro político y que, por lo tanto, la política no consiste solo en la materialización de un elevado ideal moral que yo leí en Kant o que leí en algún otro filósofo idealista, ¿no? Tengan en cuenta que hay una dimensión que estos ideales morales no suelen tener en cuenta, que es la dimensión del poder y de las asimetrías del poder. El liberalismo del miedo toma como fenómeno central el poder y las relaciones de poder y las distribuciones y limitaciones que rodean al poder en cualquier situación dada, ¿no? En este sentido, el liberalismo del miedo tiene en cuenta que existe un otro político, ¿no? Aquí lo que Williams está achacando a los liberales moralistas, por ejemplo a Dworkin, es que Dworkin no tiene en cuenta al otro. Él cree que existe una respuesta objetiva correcta con independencia de lo que piense el otro político. Y que lo que tienen que hacer las Cortes Supremas, las Supremas Cortes, es poner en marcha ese ideal político. E ignorar la existencia del otro político, porque, bueno, y aquí regresamos a nociones anteriores, si yo creo que el otro político está en un error cognitivo, si creo que está en un error intelectual, ¿por qué debería hacerle caso? ¿No? Y el liberalismo del miedo piensa que esa es una mala concepción de la política, porque ignora la existencia del otro político y porque reduce las disputas y las contraposiciones políticas a errores cognitivos y errores intelectuales, ¿no? Entonces, el liberalismo del miedo puede ser tomado aquello que tiene un conjunto diferente y más amplio de escuchas. A grandes rasgos, todo el mundo. Lo que hace el liberalismo del miedo es una advertencia dirigida a todo el mundo, que es la de que en política siempre, absolutamente siempre, de hecho es el único rasgo universal de la política, independiente de cualquier cultura, de cualquier contexto, hay relaciones de poder. Pueden ser más o menos asimétricas, puede haber ideales anarquistas, pueden haberse, digamos, materializado ideales anarquistas en comunidades extremadamente chiquitas, donde las relaciones de poder son bastante simétricas, pero en general, cuando las comunidades son lo suficientemente grandes, hay un rasgo universal. El único rasgo universal concederá el liberalismo del miedo, que es el de que hay poderosos y hay débiles. Entonces, los materiales, esto es ya una frase muy bonita de, no sé si es de Williams o de Shklar, creo que es de Williams. El liberalismo del miedo tiene como escucha al conjunto entero de la humanidad. Y tiene todo el derecho de hablarle a la humanidad, porque sus materiales del liberalismo del miedo, son los únicos ciertamente universales de la política. El poder, la carencia de poder, el miedo, la crueldad y un universalismo de
capacidades negativas, ¿no? Esto es interesante porque, para decirlo de una manera como un oxímoron, el liberalismo del miedo es modestamente ambicioso. Es ambicioso porque le habla a la humanidad entera y es modestamente ambicioso porque le habla a la humanidad entera de algo absolutamente mínimo. No hay inflación conceptual, es un minimalismo conceptual, que es el de el poder, el miedo, la crueldad. Son muy poquitas cosas. No están las relaciones culturales propias de cada comunidad, no hay derechos individuales, no hay separación, no hay ninguna manera, no nos dice nada acerca de la democracia representativa, democracia participativa, no nos dice nada acerca de las Supremas Cortes como instituciones contramayoritarias. Todo esto no entra dentro de lo universal. Lo único que entra dentro de lo universal es el miedo, la crueldad y el poder. El liberalismo del miedo es una concepción modestamente ambigua. Le habla a la humanidad entera, tiene como escucha a la humanidad entera, pero solo le habla de una cosa mínima: el poder, la crueldad, el miedo. Esto, como dije, no excluye que Shklar creía en un liberalismo más robusto, ¿no? en sociedades liberales más robustas que no se limitaron únicamente a lidiar con el miedo, la crueldad y el poder. Pero creía en esto como más o menos cree Williams, que es decir, miren, yo creo que hay una parte universal del liberalismo que es la de el miedo, la crueldad y el poder, y que de hecho esto, estrictamente hablando, no es ni siquiera liberal, es simplemente resolver la primera cuestión política, que es condición de posibilidad, para poder empezar a discutir de todo lo demás, ¿no? Es liberal en el sentido de que protege, protegernos contra las grandes asimetrías de poder, contra la crueldad y contra el miedo, es darnos un mínimo de libertades primarias, si se quiere, ¿no? En ese sentido muy amplio, el liberalismo es universalista, pero es un sentido tan mínimo que de hecho, esto no lo dice Williams, lo dice Shklar, pero si esto es lo que quiere decir ser liberal, entonces el liberalismo no es ni político ni es moral, es algo puramente conceptual, porque lo único que nos está diciendo la idea de que hay que proteger las libertades primarias es que es una condición de posibilidad para poder discutir de todo lo demás. Si el liberalismo del miedo se reduce a esta condición de posibilidad, que es proteger las libertades primarias, hay un sentido en que el liberalismo del miedo es básicamente conceptual. Simplemente establece cuál es la condición de posibilidad para poder empezar a hablar de todo lo demás. Pero sí, Shklar era una liberal clásica, creía la sociedad abierta, en derechos individuales, etcétera, etcétera, pero creía que esa era una etapa que venía después de haber asegurado las libertades primarias. Las libertades negativas, es decir, los derechos individuales, era algo que venía cuando se había asegurado las libertades primarias, es decir, cuando se nos protegía contra el miedo a la arbitrariedad del poder político descomunal, cuando se nos había protegido contra la crueldad, ¿no? La manera de contraponer liberalismo del miedo al liberalismo político es con una imagen distinta, que es que el liberalismo del miedo cree que hay que construir de arriba hacia abajo y el liberalismo político cree que hay que construir de arriba hacia abajo, en el sentido de que el liberalismo del miedo cree que el descubrimiento de que hay que proteger las libertades primarias y que hay que romper el poder descomunal es un descubrimiento histórico y político.
El liberalismo moralista cree que ese es un descubrimiento filosófico o intelectual, ¿no? Es decir, se hace desde las alturas del intelecto, desde las alturas de la Torre de Marfil en la cual trabaja el filósofo político, desde el seminario o desde la clase en la Facultad de Filosofía Política, ¿no? Eso es lo que cree el liberal moralista. Y lo que cree el liberal del miedo es que no. Miren, estas son cuestiones absolutamente básicas que todo el mundo debería conocer. No hace falta, y de hecho no es bueno que esto lo digan los liberales, los filósofos políticos en la Torre de Marfil, o en el seminario, o en el aula de la Facultad de Filosofía o de Derecho. Esto es bueno que todo el mundo lo entienda, y todo el mundo debería estar persuadido de que la manera de protegernos contra el miedo al poder descomunal, contra la crueldad, es protegiendo estas libertades primarias. Y esto lo sabemos porque conocemos la historia. Esto lo sabemos porque conocemos cuáles son las condiciones en las que hemos vivido, ¿no? Esto en Sklar claramente proviene del hecho de que, bueno, su biografía era la que era, pero en general esto es una verdad histórica y una verdad política, no una verdad filosófica, no una verdad intelectual. Si aseguramos esas libertades primarias, entonces sí ya pueden entrar en juego, ¿no? Como esas discusiones más elevadas, más en un sentido pedantes, que tienen los filósofos políticos acerca de cuál es la redistribución más justa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo primero es asegurar esas libertades primarias, ¿no? Esas libertades más básicas. ¿Por qué? Porque el conjunto de las personas tienen miedo al poder descomunal, ¿no? Una vez resuelto eso, podemos extender ese tipo de discusiones a cuestiones más sofisticadas, más complejas, menos básicas desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista probablemente también político, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es alcanzar condiciones de vida en las que el terror no esté involucrado. Una vez hemos conseguido eso, podemos pensar en proteger otro tipo de bienes, y ahí hay una discusión mucho más compleja, pero, y esta es la idea básica, hay que asegurar la condición de posibilidad de esas discusiones más elevadas. Y la condición de posibilidad de esas discusiones más elevadas es eliminar el terror político, es eliminar la crueldad, es romper el poder descomunal. Entonces, la disputa entre el liberalismo del miedo y el liberalismo moralista puede ser también entendida en estos términos que acabo de mencionar. Entonces, la disputa, digamos, entre el liberalismo moralista y el liberalismo del miedo es si el miedo puede ser una respuesta a la demanda de legitimación básica. Es decir, si el miedo es una condición suficiente para que aceptar una autoridad política como una autoridad política legítima, ¿no? El liberalismo del miedo dice que sí, el liberalismo moralista dice que no. ¿Cuál es la dificultad de Williams al sugerir que el miedo puede ser una condición suficiente? O sea, la eliminación del miedo. Yo creo que hay una doble dificultad. Una es de tipo sustantivo y la otra es de tipo lógico o conceptual. La dificultad sustantiva es que si el miedo pudiera legitimar, es decir, si una autoridad política nos garantizara que termina con el miedo, entonces se puede producir una situación perversa, en el sentido de que una persona o un conjunto de personas puede
generar de forma artificial miedo en otro conjunto en ese conjunto de personas y al mismo tiempo presentarse como la solución, como autoridad para resolver ese problema de miedo. Entonces, la idea básica es que si el miedo puede ser una fuente de legitimación política, entonces puede ocurrir una situación en la que alguien que pretende tener poder, que pretende ser autoridad, primero genere un miedo de manera, digamos, artificial y al mismo tiempo se presente como la solución a ese miedo. Y esto claramente puede tener consecuencias perversas. Es decir, para decirlo de una manera distinta, alguien puede crear un problema y al mismo tiempo presentarse como la solución a ese problema. Y esto quiere decir que se pueden producir situaciones de manipulación, ¿no? Esto me recuerda a una frase de un escritor y periodista austríaco que se llamaba Karl Kraus y que decía una frase, la voy a buscar porque no la quiero citar bien. Un segundo. Que decía que el psicoanálisis es la enfermedad que cree ser su terapia, ¿no? Bueno, si uno cree que el miedo puede ser una fuente de legitimación, entonces puede inducir ese mismo miedo de manera artificial para presentarse como la solución. Esto es con bastante maldad. Karl Kraus decía, Karl Kraus que era conocido de Freud, porque los dos vivían en Viena y se conocían, no sé si personalmente, pero digamos, conocían bien el ambiente donde nació el psicoanálisis. Decía esto, que el psicoanálisis es la enfermedad que cree ser su propia terapia. Y la segunda dificultad que tiene la idea de pensar que el miedo puede ser una fuente de legitimación social es de tipo lógico-conceptual. Si el miedo es, en última instancia, un hecho, es decir, es un hecho complejo, que involucra hechos mentales, hechos sociales, hechos antropológicos, entonces parece que derivar una autoridad política que queremos que tenga algún componente evaluativo o incluso normativo, como quiere Williams, es lógicamente inválido. Y lo es en virtud de la ley de Hume. Es decir, que no podemos extraer conclusiones evaluativas únicamente a partir de premisas descriptivas. Y si el miedo es un hecho, entonces es imposible desde el punto de vista lógico, así dice la formulación clásica en la ley de Hume, obtener una conclusión normativa, ¿no? Entonces, si uno cree en la ley de Hume en estos términos, el miedo solo, únicamente el miedo, no puede engendrar instituciones políticas a menos que uno sea un realista crudo, que es justamente lo que Williams quería evitar, ¿no? Entonces parece que ahí hay un salto y que habría que mostrar, si uno quiere rechazar el realismo crudo y al mismo tiempo quiere mantener la idea que el miedo es una fuente de legitimación, habría que buscar una manera de concebir el miedo que involucrara en el mismo concepto de miedo una parte, digamos, evaluativa, ¿no? Yo creo que Williams no lo desarrolla, pero de nuevo creo que algo que viene en ayuda de Williams es su propia distinción entre conceptos evaluativos densos y conceptos evaluativos ligeros. Y pensar, la manera de, creo, responder a esta segunda dificultad es pensar que el miedo es un concepto evaluativo denso, que contiene una parte que tiene contenido descriptivo y que a la vez tiene contenido evaluativo. Lo dejo aquí, nos vemos en la próxima sesión.